El calor asfixiante de julio en Sevilla me golpeó como una bofetada al doblar la esquina. El barrio de Santa Cruz, con sus calles estrechas y empedradas, ofrecía pequeños parches de sombra que yo perseguía como si fueran tesoros. 3 meses viviendo aquí, y aún no me acostumbraba a estos veranos andaluces que parecían querer derretir hasta las piedras centenarias. Me detuve frente a la pequeña librería de Luis, un local tan antiguo como las casas que lo rodeaban. El tintineo de la campanilla al entrar me recibió junto al aroma inconfundible de libros viejos y el murmullo del ventilador que giraba desesperadamente en un rincón. «Hombre, Carmen, ya pensaba que te habías olvidado de nosotros». Luis dejó de ordenar unos ejemplares para saludarme con ese acento sevillano que alargaba las vocales y se comía la mitad de las consonantes. «¿Qué va? Es que entre las clases de español y el calor apenas salgo de casa», contesté mientras pasaba los dedos por los lomos de algunos libros. Llevaba poco tiempo en Sevilla. Había venido desde Montevideo para hacer un doctorado en literatura comparada, pero la ciudad me había atrapado más allá de lo académico. Había algo en estas calles laberínticas y en sus gentes que me hacía sentir como si hubiera encontrado un lugar que no sabía que estaba buscando. Luis volvió a su tarea mientras yo me perdía entre estanterías. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño cuaderno de tapas de cuero desgastadas, que sobresalía entre 2 novelas en una mesa de saldos. Lo tomé casi por instinto. No tenía título ni autor visible, solo un relieve que dibujaba una llave antigua. «¿Cuánto por este?», pregunté, mostrándoselo a Luis. Él lo miró con curiosidad y frunció el ceño. «Qué raro. No recuerdo haberlo puesto ahí. A ver, déjame verlo». Lo examinó con atención, pasando las páginas amarillentas llenas de una caligrafía apretada y dibujos ocasionales. Parece un diario, y bastante antiguo. Por la forma de escribir, diría que es de alguien de aquí. «Mira, menciona la Giralda y el Alcázar», señaló algunas líneas. «Llévatelo, te lo regalo. Quizás te sirva para tu investigación. No puedo aceptarlo así sin más. Insisto, tómalo como una bienvenida tardía a Sevilla». Me guiñó un ojo mientras me lo devolvía. «Además, me da en la nariz que ese cuaderno te estaba esperando». Salí de la librería con el diario en mi bolso, sintiéndome extrañamente vigilada. El calor parecía haber amainado un poco, y decidí sentarme en la terraza del bar Manolo para hojear mi nuevo hallazgo. Pedí un tinto de verano y abrí el cuaderno. Las primeras páginas contenían reflexiones cotidianas, pero a medida que avanzaba, comencé a encontrar referencias a un lugar llamado la Casa de las Conchas y repetidas menciones a un secreto familiar. La escritura pertenecía a una mujer llamada Isabel Medina, y por las fechas, el diario tenía unos 50 años. Hoy he vuelto a la casa. Los azulejos del patio siguen intactos, guardando nuestro secreto. Si alguien supiera lo que esconden esas paredes... Pero solo la llave del medallón puede revelar la verdad. Aquellas palabras me produjeron un escalofrío. Algo en ese nombre, Medina, me resultaba familiar, aunque no lograba recordar por qué. Seguí leyendo mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las paredes blancas de naranja. En las últimas páginas, Isabel describía un medallón con forma de concha que ocultaba una pequeña llave. Según ella, este abría un compartimento secreto en la casa donde guardaba la prueba de nuestra verdadera historia. El camarero me sacó de mi ensimismamiento. «Vamos a cerrar, señorita. Ya son las 9». Sorprendida, miré mi reloj. Había estado leyendo durante horas sin darme cuenta. Pagué y me dirigí a mi pequeño apartamento en la calle Mateos Gago, con el cuaderno firmemente sujeto y la mente llena de preguntas. Esa noche no pude dormir. El ventilador del techo giraba perezosamente, incapaz de combatir el calor, y las palabras de Isabel Medina daban vueltas en mi cabeza. Encendí la lámpara y releí algunas páginas. Había menciones a lugares concretos. Una casa cerca de la plaza de Doña Elvira, un azulejo con forma de sol en el callejón del agua, la iglesia de Santa María la Blanca. Con un impulso repentino, busqué en mi ordenador el apellido Medina junto a Sevilla. Entre los resultados encontré la mención a una antigua familia de ceramistas que había tenido un taller cerca del barrio de Santa Cruz. Y entonces lo recordé. Mi abuela, antes de morir, me había contado que teníamos antepasados en Andalucía, alfareros que habían emigrado a Uruguay a principios del siglo XX. ¿Sería posible que...? Abrí el cajón de mi mesita
y saqué la pequeña caja donde guardaba los recuerdos de mi abuela. Entre ellos, un viejo collar con un colgante que siempre me había intrigado. Una pequeña concha de plata. Lo sostuve bajo la luz, y mi corazón dio un vuelco cuando noté un diminuto mecanismo en su reverso. Presioné suavemente, y el colgante se abrió, revelando una pequeña llave dorada, exactamente como la que Isabel describía en su diario. El amanecer me encontró vestida y preparada, con el cuaderno, el collar y un mapa de Sevilla en mi bolso. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que aquel hallazgo casual en la librería de Luis no había sido una coincidencia. De alguna manera, estaba conectada con Isabel Medina, y esa llave que había llevado conmigo desde Uruguay, cruzando un océano, parecía destinada a abrir mucho más que un simple compartimento secreto. Las calles del barrio de Santa Cruz comenzaban a despertar cuando salí en busca de la misteriosa Casa de las Conchas, siguiendo las pistas de un diario escrito décadas atrás, sin imaginar que cada paso me acercaba no solo a los secretos de Isabel, sino también a mi propia historia. ¿La Casa de las Conchas? Claro que existe. La voz de Paco, el dueño del kiosco de la Plaza de los Venerables, se elevó por encima del ruido de las primeras terrazas abriéndose. Está en el Callejón del Agua, junto al Jardín de Murillo. La reconocerás por los azulejos de la fachada. El sol apenas había comenzado a calentar las piedras, pero ya se adivinaba otro día de calor intenso. Agradecí la información con un gesto y me dirigí hacia el lugar indicado, sintiendo cómo el cuaderno de Isabel pesaba en mi bolso como si fuera de plomo. El Callejón del Agua era tan estrecho que podía tocar ambas paredes extendiendo los brazos. Un pasaje casi secreto que bordeaba las murallas del Alcázar, llamado así por las antiguas canalizaciones que llevaban agua a los jardines del palacio. A mitad de camino, me detuve frente a una casa de 2 plantas, cuya fachada estaba decorada con pequeños azulejos en forma de conchas marinas que brillaban con los primeros rayos del sol. Mi corazón dio un vuelto cuando vi el número 17 en la puerta. En el diario, Isabel había mencionado ese número varias veces. La verdad espera en el 17, donde las conchas guardan silencio. Ahí estaba yo, frente a lo que parecía ser la casa descrita por una mujer que había escrito sus secretos medio siglo atrás. La casa parecía habitada. Macetas con geranios rojos adornaban las ventanas y se escuchaba una radio desde el interior. Dudé unos instantes, pero finalmente me armé de valor y llamé a la puerta. Abrió una mujer mayor, de unos 70 años, con el pelo blanco recogido en un moño y ojos oscuros que me examinaron con curiosidad. «Buenos días», saludé, notando cómo se me secaba la garganta. «Disculpe la molestia. Me llamo Carmen Ruiz y estoy investigando sobre una antigua familia de ceramistas, los Medina». Su expresión cambió por completo al escuchar aquel apellido. Una mezcla de sorpresa y recelo cruzó su rostro. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó, sujetando firmemente el borde de la puerta. «Creo que esta era su casa», respondí, mostrándole el cuaderno. «Encontré este diario, escrito por Isabel Medina. Menciona este lugar y...» «Isabel», me interrumpió, pronunciando el nombre como si fuera una oración. «¿Dónde has encontrado eso?» «En una librería del barrio. Ayer mismo». La mujer pareció debatirse internamente antes de abrir más la puerta. «Pasa. Me llamo Dolores Vega. Isabel Medina era mi prima». El interior de la casa era un testimonio vivo de la Sevilla tradicional. Un patio andaluz con columnas de mármol, un pequeño naranjo en el centro y paredes recubiertas de los mismos azulejos que decoraban la fachada. El sonido del agua cayendo de una pequeña fuente llenaba el espacio con un rumor constante, refrescando el ambiente. «Siéntate, por favor». Dolores señaló una de las sillas de hierro forjado junto a una mesa baja. «Voy a preparar un té de hierbabuena. Hace demasiado calor para el café». Mientras esperaba, recorrí con la mirada aquel patio encantador. Los azulejos formaban patrones geométricos interrumpidos ocasionalmente por escenas costumbristas. Pero lo que llamó mi atención fue un azulejo diferente, con el dibujo de un sol, exactamente como el descrito en el diario. Dolores regresó con una bandeja, 2 vasos de té y un plato con pestiños recién hechos. «Así que has encontrado el diario de Isabel», dijo sentándose frente a mí. Llevo años preguntándome qué habría sido de él. Mi prima lo llevaba siempre consigo. «¿Qué le pasó a Isabel?», pregunté, abriendo el cuaderno donde había marcado algunas páginas.
Dolores suspiró, mirando hacia el naranjo como si en él pudiera ver el pasado. Isabel era la mejor ceramista de la familia Medina. Tenía un don especial para los colores y las formas. Esta casa era el taller familiar. Hasta que se interrumpió, tomando un sorbo de té antes de continuar. En 1967, Isabel conoció a un uruguayo que vino a estudiar técnicas de cerámica. Se enamoraron, pero la familia se opuso. Los Medina llevaban generaciones manteniendo el negocio familiar y no querían que sus técnicas salieran de España. Además, eran tiempos difíciles, con Franco en el poder y poca libertad para las mujeres. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi abuelo había sido ceramista en Montevideo. ¿Recuerda el nombre de ese uruguayo? Pregunté, temiendo y esperando la respuesta al mismo tiempo. Claro que sí. Se llamaba Ernesto Ruiz. Mi vaso de té quedó suspendido a medio camino. Ernesto Ruiz, mi abuelo, el apellido que yo misma llevaba. Ernesto era mi abuelo, dije finalmente, con un hilo de voz. Dolores me miró fijamente, como si estuviera viendo un fantasma. Por eso te me hacías familiar. Tienes los ojos de Isabel. El tiempo pareció detenerse mientras procesaba aquella información. Las piezas encajaban. El medallón con forma de concha que había pertenecido a mi abuela. La misteriosa conexión que sentía con Sevilla desde mi llegada. La sensación de familiaridad al leer el diario. Según el diario, Isabel guardaba algo importante en esta casa. Comenté tras un momento de silencio. Una prueba de su historia, decía. Dolores asintió lentamente. Isabel y Ernesto planearon fugarse juntos. Ella reunió documentos importantes, diseños únicos de la familia y algunas piezas valiosas. Lo escondió todo aquí, en un compartimento secreto que solo ella conocía, esperando poder llevárselo cuando huyeran. Pero la noche antes de su fuga, la familia descubrió el plan. Encerraron a Isabel en casa de sus padres, mientras tu abuelo tuvo que salir de España con prisas. Pero él regresó a Uruguay con mi abuela, Ana, dije, confundida. Ana era una amiga de Isabel. Ella ayudó a Ernesto a escapar y finalmente se fueron juntos. Dolores hizo una pausa. Isabel nunca se recuperó. Se negó a casarse y continuó trabajando en la cerámica hasta su muerte, hace 15 años. Nunca dejó de escribir en ese diario, ni de esperar que algún día el secreto saliera a la luz. Me levanté y me acerqué al azulejo con forma de sol. Según el diario, este ocultaba el mecanismo que abría el compartimento secreto. ¿Puedo?, pregunté señalándolo. Dolores dudó un momento, pero finalmente asintió. Esta casa pasó a ser mía cuando el último de los Medina murió. Siempre supe que guardaba algún secreto, pero nunca encontré la llave que mencionaba Isabel. Con manos temblorosas, saqué el medallón con la pequeña llave. Dolores abrió mucho los ojos al verla. El medallón de la concha. Isabel lo buscó durante años. Pensó que Ernesto se lo había llevado. Mi abuela me lo dio antes de morir. Dijo que pertenecía a una mujer española que había amado a mi abuelo y que algún día yo sabría qué hacer con él. Presioné suavemente el azulejo con el sol. Para mi sorpresa, cedió ligeramente, revelando una pequeña cerradura. Introduje la llave y giré. Un clic metálico resonó en el patio y una sección de la pared se movió, dejando al descubierto un hueco donde reposaba una caja de madera tallada. La tomé con cuidado y la coloqué sobre la mesa. Dolores se había quedado sin palabras, mirando la caja como si contuviera los secretos del universo. Al abrirla, encontramos varios documentos antiguos, diseños de cerámica con el sello de los Medina, algunas cartas, y una fotografía donde aparecían un hombre joven y una mujer sonriente. Esos son Ernesto e Isabel, confirmó Dolores con voz quebrada. Y eso que ella sostiene. En la imagen, Isabel sujetaba un pequeño bulto envuelto en mantas. Un bebé. Entre los documentos, encontré un certificado de nacimiento a nombre de Ana María Medina, nacida el 3 de febrero de 1968. Junto a él, una carta manuscrita que comenzaba: Mi querido Ernesto, nuestra hija ha nacido sana y fuerte. Isabel estaba embarazada cuando Ernesto tuvo que huir, dijo Dolores. La familia lo ocultó todo. Dijeron que la niña había muerto al nacer, pero yo siempre sospeché que no era cierto. Nunca vi un cuerpo. Nunca hubo un funeral. Ana María, murmuré. Mi abuela se llamaba Ana. Dolores me miró con una mezcla de asombro y comprensión.
Ana ayudó a escapar a Ernesto y se fueron juntos a Uruguay. Tiempo después, Isabel les envió a la niña, confiándosela a la única persona que podía reunirla con su padre. Entonces, mi abuela no era mi abuela biológica, dije, sintiendo cómo mi mundo daba un vuelco. Era Isabel Medina. El medallón en mi mano parecía brillar bajo la luz que se filtraba por el patio. No era solo una joya, era un vínculo con mi verdadero origen, un secreto guardado durante décadas entre azulejos centenarios, esperando a que yo, la nieta de Isabel, regresara a Sevilla para descubrirlo. Tengo algo más que mostrarte, dijo Dolores poniéndose de pie, algo que Isabel dejó para quien viniera con la llave. Un viento suave movió las ramas del naranjo mientras seguía a Dolores por un pasillo estrecho que conducía a la parte trasera de la casa. Las baldosas de barro cocido crujían levemente bajo nuestros pasos, como si contaran historias de las generaciones que habían caminado sobre ellas. Isabel convirtió este espacio en su taller personal después de que el negocio familiar cerrara, explicó Dolores, abriendo una puerta de madera con vidrios de colores. Nadie ha entrado aquí desde su muerte. El taller era una habitación luminosa que daba a un pequeño jardín interior. Mesas de trabajo cubiertas de polvo, estanterías con piezas sin terminar, hornos antiguos. Todo permanecía exactamente como Isabel lo había dejado. El tiempo parecía haberse detenido en aquel espacio, preservando el último aliento creativo de mi abuela. Míralas. Dolores señaló una colección de cerámicas dispuestas en una estantería especial. Son piezas únicas que Isabel creó a lo largo de su vida. Nunca quiso venderlas. Me acerqué a examinarlas. Cada una representaba un lugar de Sevilla. La Giralda, los jardines del Alcázar, la Torre del Oro, pero una en particular captó mi atención. Era un plato decorado con la imagen de una calle del barrio de Santa Cruz, exactamente igual a la calle donde yo me hospedaba en Sevilla. Calle Mateos Gago, confirmó Dolores cuando le pregunté. Isabel la pintó en 1995. Dijo que algún día alguien importante viviría allí. Tomé el plato con manos temblorosas. Al darle la vuelta, descubrí una inscripción en el reverso. Para mi nieta, cuando regrese a casa. La emoción me embargó. De alguna manera, Isabel había sabido que yo vendría, que me hospedaría precisamente en esa calle, que encontraría el camino de vuelta a mis raíces. ¿Cómo pudo saberlo?, pregunté, sin poder contener las lágrimas. Dolores sonrió con ternura. Isabel tenía algo especial, un don para ver más allá. Solía decir que la sangre siempre encuentra su camino de vuelta, como el agua que siempre regresa al mar. En una mesa apartada, había un último cuaderno, más reciente que el que yo había encontrado. Dolores me lo entregó. Este es su diario final. Lo escribió durante sus últimos años, pensando en ti. Abrí el cuaderno y leí la primera página, escrita con una caligrafía temblorosa pero decidida. Para mi nieta Carmen, cuando descubra quién es realmente. Mi nombre. Ella conocía mi nombre. Tu madre, Ana María, mantuvo contacto con Isabel a través de cartas, explicó Dolores. Le enviaba fotografías, le contaba sobre tu crecimiento. Isabel nunca pudo viajar para conocerte, pero te seguía de lejos, viéndote crecer. Las piezas se encajaban una tras otra. Mi interés inexplicable por la cerámica desde niña, la atracción que siempre había sentido por España, la decisión aparentemente casual de venir a Sevilla para mi doctorado. Nada había sido coincidencia. Ven, hay algo más, dijo Dolores, guiándome hacia un baúl antiguo en un rincón. Al abrirlo, encontramos más documentos, cartas entre Isabel y mi madre, fotografías que yo nunca había visto, recortes de periódicos uruguayos que mencionaban a mi familia, y, envueltas cuidadosamente en tela de lino, 2 piezas de cerámica idénticas, 2 azulejos con el emblema de los Medina, un sol rodeado de conchas marinas, el escudo familiar, explicó Dolores. Isabel hizo 2 copias, una para quedarse aquí, otra para enviar a Uruguay con su hija. Era su forma de mantener unida a la familia, a través del océano. Recordé entonces un azulejo similar, que siempre había estado en nuestra casa en Montevideo, colgado en el pasillo principal. Un objeto que mi madre cuidaba con especial atención y que yo había dado por sentado toda mi vida. El sonido de la campana de la Giralda marcando el mediodía nos sorprendió a ambas.
Habíamos pasado toda la mañana sumergidas en los recuerdos de Isabel. «Quédate a almorzar», propuso Dolores. «Preparé salmorejo anoche y está mejor después de reposar». Mientras comíamos en el patio, bajo la sombra del naranjo, Dolores me contó más historias sobre Isabel. Su determinación para mantener vivas las técnicas tradicionales de cerámica, su negativa a vender el taller familiar cuando todos los demás habían abandonado el oficio, su forma de enfrentarse a las convenciones sociales de la época. «Era una mujer adelantada a su tiempo», dijo Dolores con admiración. «Nunca se rindió, ni siquiera cuando le arrebataron lo que más quería». «¿Qué pasó con el resto de la familia Medina?», pregunté, tomando un trozo de pan para acompañar el salmorejo. «Se fueron dispersando. Algunos se trasladaron a Madrid, otros a Barcelona, buscando mejores oportunidades. El negocio de la cerámica artesanal ya no daba para vivir. Solo Isabel se quedó, aferrada a esta casa y a sus recuerdos. Después del almuerzo, regresamos al taller. Sentía que necesitaba absorber cada detalle, cada rincón de aquel espacio que había sido tan importante para Isabel. En una esquina, descubrí una pequeña caja de herramientas con pinceles, espátulas y moldes. Algunos tenían las iniciales ER grabadas. «Eran de tu abuelo», confirmó Dolores. «Isabel los guardó todos estos años». Pasé mis dedos por las iniciales, imaginando a mi abuelo Ernesto utilizando aquellas herramientas, trabajando codo con Isabel en ese mismo taller, ajenos al destino que les esperaba. «¿Crees que fueron felices aunque fuera por poco tiempo?», pregunté. Dolores meditó antes de responder. «Isabel solía decir que prefería un instante de amor verdadero que toda una vida de conformidad. Creo que esos meses con tu abuelo le dieron más felicidad que muchas personas experimentan en toda su existencia». La tarde avanzaba, y la luz dorada del sol sevillano se filtraba por las ventanas del taller, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como diminutos bailarines flamencos. «Tengo que irme», dijo Dolores finalmente. «Los jueves visito a mi hermana en Triana. ¿Te importa quedarte sola? Puedes llevarte lo que consideres importante. Después de todo, eres una Medina. Una Medina». El apellido que nunca supe que me pertenecía resonó en mi interior con fuerza inesperada. «Gracias, Dolores, por todo». Cuando se marchó, me senté en el taburete que había sido de Isabel. Abrí su último diario y comencé a leer páginas al azar, buscando conectar con aquella mujer que era mi abuela y a quien nunca había conocido. A medida que leía, descubría detalles sobre mi madre, sobre mí misma. Isabel había seguido nuestras vidas desde la distancia, coleccionando cada pequeña información que llegaba hasta ella. Había recortes de periódico donde aparecía mi nombre cuando gané un concurso de literatura en el instituto, notas sobre mis estudios universitarios, incluso una copia del anuncio de la beca que me había traído a Sevilla. «Hoy he soñado con Carmen», decía una entrada fechada apenas 3 meses antes de su muerte. Caminaba por el callejón del agua, buscando algo. Sé que algún día encontrará el camino hasta aquí. La sangre llama a la sangre. El sol empezaba a ponerse cuando tomé una decisión. Recogí los diarios, las cartas, algunas fotografías y el plato con la calle Mateos Gago. Los guardé cuidadosamente en mi bolso, junto con la pequeña caja de herramientas de mi abuelo. Antes de marcharme, recorrí una última vez el taller, memorizando cada detalle. En el centro de la habitación había un bloque de arcilla cubierto con un paño húmedo, como si Isabel hubiera estado trabajando en él hasta hacía poco. Por impulso, retiré el paño. Debajo había una pieza sin terminar, una mujer joven con rasgos similares a los míos, mirando hacia el horizonte. Mi corazón dio un vuelco al reconocer la escena. Era exactamente la vista desde mi pequeño balcón en la calle Mateos Gago. Decidí completar aquella última obra. Me senté en el taburete de Isabel, tomé sus herramientas, y guiada por una habilidad que no sabía que poseía, comencé a trabajar la arcilla. Mis dedos parecían saber exactamente qué hacer, como si hubieran estado modelando cerámica toda la vida. El crepúsculo daba paso a la noche cuando terminé. La figura de la mujer miraba ahora hacia un horizonte donde se dibujaba la silueta del Río de la Plata, uniendo Sevilla y Montevideo en una sola pieza. La dejé sobre la mesa, junto a un mensaje escrito en un trozo de papel. «He regresado, abuela. La sangre ha encontrado su camino». Al salir de la Casa de las Conchas, las estrellas ya brillaban sobre el barrio de Santa Cruz.
Las callejuelas empedradas, testigos silenciosos de tantas historias, me acompañaron en mi regreso a la calle Mateos Gago. Esa noche, en mi pequeño balcón, bajo el mismo cielo que había contemplado Isabel durante toda su vida, abrí mi ordenador y comencé a escribir. Nunca imaginé que un simple viaje académico a Sevilla cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó con el hallazgo de un viejo cuaderno en una librería del barrio de Santa Cruz. Las historias de los Medina no quedarían olvidadas. Yo me encargaría de ello, y mientras las primeras líneas fluían en la pantalla, sentí como si Isabel estuviera a mi lado, guiando mis manos, como lo había hecho esa tarde con la arcilla. Sevilla ya no era solo una ciudad de paso para mis estudios. Era el origen, el punto de partida, la raíz de todo lo que yo era. Y ahora me tocaba a mí decidir cómo continuaría esa historia. Mis dedos manchados de arcilla se movían con una precisión que me resultaba extraña y familiar al mismo tiempo. Apenas 3 días después de descubrir el taller de Isabel, había convertido mi pequeño apartamento en un improvisado estudio de cerámica. La mesa del comedor, cubierta ahora con un hule viejo, sostenía las herramientas que había traído de la Casa de las Conchas y un bloque de arcilla que había comprado en una tienda de bellas artes cerca de la Alameda de Hércules. No podía explicarlo, pero cada vez que tocaba la arcilla, sentía como si mis manos recordaran movimientos que yo nunca había aprendido. Era como si la habilidad de Isabel fluyera por mis venas, despertando después de décadas de silencio. El timbre de mi teléfono interrumpió mi concentración. Era mi madre, llamando desde Montevideo. Dudé un instante antes de contestar. Desde mi descubrimiento, no había hablado con ella, sin saber exactamente cómo abordar el tema. «Hola, mamá», dije finalmente, limpiándome las manos en un trapo húmedo. «Carmen, llevo días intentando hablar contigo. ¿Estás bien? Pareces diferente». Su voz sonaba preocupada, y me pregunté si, de alguna manera, podía intuir lo que había descubierto. «Estoy bien, solo ocupada con el doctorado», mentí a medias. «Y he empezado a trabajar con cerámica, como un pasatiempo». Un silencio extraño se instaló al otro lado de la línea. «¿Cerámica?», preguntó finalmente, con un tono que no supe descifrar. «¿Por qué cerámica?». «No lo sé. Simplemente me llamó la atención», respondí, observando la pieza que estaba modelando. Un jarrón con motivos que combinaban símbolos sevillanos y uruguayos. «Mamá, hay algo que necesito preguntarte». Otro silencio, más denso que el anterior. «¿Sobre qué?». Su voz sonaba cautelosa. «Sobre la abuela Ana, sobre el abuelo Ernesto». Hice una pausa. «Sobre Isabel Medina». El jadeo al otro lado de la línea fue tan audible que casi pude ver su rostro palideciendo. «¿Cómo sabes ese nombre?», susurró. Le conté todo. El hallazgo del diario, el encuentro con Dolores, el descubrimiento del taller y la historia oculta de nuestra familia. A medida que hablaba, el silencio de mi madre se transformaba en pequeños sollozos contenidos. «Lo siento, hija», dijo cuando terminé. «Siempre supimos que algún día descubrirías la verdad, pero esperábamos ser nosotros quienes te lo contáramos. ¿Por qué nunca lo hicisteis?», pregunté sin reproche, solo con curiosidad. Al principio porque eras muy pequeña. Después, el tiempo pasó y cada vez parecía más difícil. Tu padre y yo teníamos miedo de que te sintieras diferente, o que quisieras buscar una conexión con España que te alejara de nosotros. Mamá, descubrir mis raíces no cambia quién soy ni lo que siento por vosotros», respondí con firmeza. «Solo hace que entienda mejor algunas cosas». «¿Cómo qué?», preguntó ella, más calmada. «Como esta extraña habilidad para la cerámica que parece haber estado dormida dentro de mí. ¿O por qué siempre me sentí tan atraída por España, especialmente por Andalucía?». Mi madre suspiró al otro lado de la línea. «La sangre llama a la sangre», dijo, usando exactamente las mismas palabras que había leído en el diario de Isabel. Era lo que Isabel solía escribir en sus cartas. Terminamos la conversación con la promesa de hablar nuevamente pronto, cuando ambas hubiéramos procesado mejor todo lo ocurrido. Antes de colgar, mi madre me hizo una pregunta que me dejó pensando. «¿Vas a quedarte en Sevilla?». «No lo sé», respondí honestamente. «Todavía tengo que terminar mi doctorado, pero Sevilla te ha llamado de una forma que no esperabas», completó ella. «Lo entiendo, Carmen. A veces la vida nos lleva exactamente donde debemos estar».
Esa noche no pude dormir. La conversación con mi madre, la pregunta sobre quedarme en Sevilla, la sensación de que todo lo que había creído sobre mi identidad estaba cambiando. Demasiados pensamientos daban vueltas en mi cabeza. Me levanté al amanecer y decidí dar un paseo para aclarar las ideas. Las calles de Sevilla tenían una magia especial a esa hora, cuando los primeros rayos del sol teñían de dorado las fachadas y el aire todavía conservaba la frescura de la noche. Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hasta el Parque de María Luisa. Me senté en un banco frente a la Plaza de España, admirando aquel impresionante conjunto de edificios y canales. Los bancos de azulejos representando las provincias españolas captaron mi atención, especialmente el dedicado a Sevilla, decorado con escenas que mostraban la tradición cerámica de la región. Madrugadora, ¿eh? Una voz familiar me sobresaltó. Al girarme, me encontré con Rafael, un profesor de historia del arte con quien había coincidido en algunas conferencias en la universidad. Era un hombre de unos 50 años, con barba entrecana y ojos vivaces que transmitían pasión por su trabajo. Necesitaba pensar, respondí, haciéndole un gesto para que se sentara. Los mejores pensamientos vienen con el rocío de la mañana, como decimos aquí. Sonrió, acomodándose a mi lado. ¿Problemas con la tesis? No exactamente. Es complicado. Algo en su rostro amable me inspiró confianza, y antes de darme cuenta, le estaba contando una versión resumida de mi historia. Su expresión pasó de la curiosidad inicial a la fascinación absoluta. ¿Medina? ¿Isabel Medina? Interrumpió enderezándose. ¿La ceramista de los azulejos históricos? Lo miré sorprendida. ¿La conocías? No personalmente, pero conozco su trabajo. Es una figura casi legendaria entre los restauradores, explicó con entusiasmo. Sus réplicas de azulejos históricos son imposibles de distinguir de los originales. Hay piezas suyas en el Alcázar, en la catedral. Un escalofrío recorrió mi espalda. Una cosa era descubrir que Isabel había sido una ceramista talentosa, y otra muy distinta saber que su trabajo estaba presente en los monumentos más importantes de Sevilla. Estoy trabajando en un libro sobre artesanos andaluces del siglo XX, continuó Rafael. Isabel Medina ocupa un capítulo entero. Si eres su nieta, me encantaría que me contaras más sobre ella. En realidad nunca la conocí, admití. Estoy descubriendo su historia ahora, igual que tú. Rafael se frotó la barbilla, pensativo. Tengo una idea. Estoy organizando una exposición sobre cerámica tradicional en el Centro Cultural de Triana. ¿Por qué no traes algunas piezas del taller de Isabel? Sería un homenaje perfecto a su legado. La propuesta me tomó por sorpresa. ¿Exponer el trabajo de Isabel? ¿Revelar públicamente una historia familiar que acababa de descubrir? No sé si estoy preparada para eso. Dudé. Piénsalo, insistió, entregándome una tarjeta. La exposición se inaugura en 3 semanas. Sería un honor incluir su trabajo, y quizás ayude a que su nombre reciba el reconocimiento que merece. Nos despedimos poco después, con la promesa de mantener el contacto. Mientras regresaba a mi apartamento, la idea de la exposición daba vueltas en mi mente. Por un lado, sentía que debía proteger la intimidad de una historia que apenas comenzaba a comprender. Por otro, el trabajo de Isabel merecía ser conocido, admirado. Al llegar a casa, miré la pieza que había estado modelando la noche anterior. Era imperfecta, tosca comparada con el trabajo refinado de Isabel, pero había algo genuino en ella, una conexión entre Sevilla y Montevideo, entre mi pasado y mi presente. Tomé una decisión. Iría a la Casa de las Conchas esa misma tarde y seleccionaría algunas de las mejores piezas de Isabel para la exposición. No solo eso, terminaría mi propia cerámica y la incluiría junto a las de ella. Un diálogo entre abuelo y nieta, separadas por el tiempo, pero unidas por la sangre y el barro. Mientras preparaba un café, mi teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje de Dolores. Alguien ha preguntado por ti en el barrio. Un hombre mayor dice que conoció a tu abuelo Ernesto en Uruguay. Quiere verte. ¿Te interesa? El café quedó olvidado mientras mi mente procesaba esta nueva información. ¿Alguien que conoció a mi abuelo? ¿Aquí? ¿En Sevilla? El pasado parecía estar acercándose a mí desde todas direcciones, como si Isabel hubiera puesto en marcha una maquinaria invisible que ahora no podía detenerse. Sí, respondí. Dile que me encontraré con él mañana en el Café Alianza,
junto a la catedral, a las 11. Miré mis manos manchadas de arcilla, las manos de una Ruiz, las manos de una Medina. Manos que ahora tenían la responsabilidad de unir dos historias, dos continentes, dos legados. Y por primera vez desde que había encontrado el diario de Isabel, sentí que estaba exactamente donde debía estar. ¿Otro café, señorita? La voz del camarero me sacó de mis pensamientos. Llevaba casi una hora sentada en la terraza del Café Alianza, con la mirada fija en las enormes puertas de la catedral, mientras el bullicio de turistas y sevillanos fluía a mi alrededor. Sí, por favor. Un cortado, respondí, consultando mi reloj por enésima vez. Eran las 11:45, y el misterioso amigo de mi abuelo no aparecía. Empezaba a pensar que todo había sido una confusión, o peor, algún tipo de broma, cuando un hombre de unos 80 años, apoyado en un bastón de madera tallada, se detuvo frente a mi mesa. ¿Carmen Ruiz?, preguntó con un acento que mezclaba tonos uruguayos y andaluces. Sí, soy yo, contesté, incorporándome. Disculpa el retraso, dijo, señalando su bastón. Las piernas ya no me responden como antes. Me llamo Mateo Varela. Fui amigo de tu abuelo Ernesto en Montevideo. Le invité a sentarse y pedimos 2 cortados más. Sus manos, nudosas y marcadas por la edad, temblaban ligeramente al levantar la taza. Tenía el rostro curtido por el sol y los ojos de un azul desvaído que parecía haber visto demasiado. ¿Cómo supo que estaba en Sevilla?, pregunté después de las presentaciones iniciales. Mateo esbozó una sonrisa nostálgica. Tu abuelo y yo fundamos un taller de cerámica juntos en Montevideo, allá por los años 70, explicó. Cuando falleció, prometí que algún día traería algo a Sevilla por él. Me ha tomado décadas cumplir esa promesa, pero hace 2 semanas finalmente llegué. Estaba visitando el barrio de Santa Cruz cuando escuché a 2 mujeres hablar sobre una joven uruguaya que había descubierto el taller de los Medina. Dolores, murmuré, adivinando quién habría compartido mi historia. Exacto. Cuando mencionó tu nombre, supe que debía ser la nieta de Ernesto. No hay muchas Carmen Ruiz uruguayas investigando sobre ceramistas sevillanos. El camarero trajo nuestros cafés y un plato de pequeñas tortas de aceite, una especialidad local que Mateo atacó con sorprendente entusiasmo. Tu abuelo amaba estas tortas, comentó entre bocados. Solía decir que el único defecto de Uruguay era no tener tortas de aceite como las de aquí. Sonreí, imaginando a mi abuelo, aquel hombre serio y callado que recordaba vagamente de mi infancia, disfrutando de un dulce tan sencillo. ¿Por qué nunca habló sobre Isabel?, pregunté directamente. Mateo suspiró, limpiándose las migas de los dedos con una servilleta. Por protección, supongo. Cuando Ernesto huyó de España, el país estaba bajo el régimen de Franco. Las conexiones con personas consideradas problemáticas podían traer consecuencias. Isabel venía de una familia de republicanos, y aunque la guerra había terminado hacía décadas, las cicatrices seguían abiertas. Pero incluso después, cuando todo cambió, el dolor, Carmen, me interrumpió suavemente. A veces el dolor de perder a alguien es tan grande que la única forma de sobrevivir es guardar silencio. Ernesto nunca dejó de amar a Isabel. Respetaba profundamente a Ana, tu abuela adoptiva, pero Isabel fue el amor de su vida. Una pareja de turistas japoneses se detuvo cerca de nuestra mesa para fotografiar la catedral, ajenos a la conversación que estaba cambiando mi comprensión del pasado familiar. He traído algo para ti, dijo Mateo, rebuscando en una vieja cartera de cuero. Sacó un sobre amarillento y me lo entregó. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Mi abuelo, mucho más joven, junto a un hombre que reconocí como Mateo, de pie ante un edificio con un letrero que decía Cerámica Hispania. Nuestro taller en Montevideo, explicó con orgullo. Lo fundamos en 1975, usando técnicas que Ernesto había aprendido de los Medina. Mira el símbolo. Señaló un pequeño logotipo en la esquina del letrero. Un sol rodeado de conchas marinas, idéntico al escudo de la familia Medina. Nunca renunció a sus raíces, continuó Mateo. Cada pieza que creábamos llevaba ese símbolo, como un homenaje silencioso a Isabel y a su herencia. Observé la fotografía, notando detalles que antes habían pasado desapercibidos. La mirada orgullosa pero melancólica de mi abuelo, la fecha escrita al dorso,
12 de febrero de 1975, justo una semana después del cumpleaños de Isabel. Hay algo más. Mateo extrajo un pequeño objeto envuelto en tela. Esto me lo dio tu abuelo poco antes de morir. Me hizo prometerle que si algún día conocía a su nieta en Sevilla, se lo entregaría. Con manos temblorosas, desenvolví el paquete. Era una pequeña figura de cerámica, una sirena con rostro de mujer, pintada con brillantes colores azules y verdes. Al darle la vuelta, encontré una inscripción. Para Isabel, la mujer entre dos aguas. Sevilla, 1967. Era un regalo que nunca pudo entregarle, explicó Mateo. Lo guardó toda su vida, y antes de morir, me hizo jurar que algún día volvería a Sevilla. Las lágrimas empañaron mi visión. Aquella pequeña pieza de cerámica representaba todo lo que mi abuelo nunca había podido decir, todo el amor que había tenido que callar. También traje esto, añadió, entregándome un cuaderno gastado. Son apuntes técnicos de tu abuelo, fórmulas de esmaltes, técnicas de modelado, secretos de la cerámica que aprendió con los Medina y que adaptó en Uruguay. Creo que ahora te pertenecen. Pasamos las siguientes 2 horas conversando sobre mi abuelo, sobre su vida en Uruguay, sobre el éxito del taller Cerámica Hispania y cómo había introducido técnicas sevillanas en el mercado uruguayo. Mateo tenía una memoria prodigiosa y un talento natural para contar historias, transportándome a un pasado que nunca había conocido, pero que, de alguna manera, formaba parte de mí. ¿Sabes que Rafael Moreno está organizando una exposición sobre cerámica tradicional? Le comenté cuando nuestra conversación derivó hacia el presente. Me ha invitado a mostrar algunas piezas de Isabel. Mateo dio un respingo, casi derramando su café. ¿Rafael Moreno? ¿El historiador del arte? Sí. ¿Lo conoces? No personalmente, pero su padre, Antonio Moreno, era el principal competidor de los Medina en los años 60, explicó, bajando la voz como si temiera ser escuchado. Había cierta tensión entre las familias, competencia profesional que se convirtió en algo personal. ¿Crees que debería desconfiar?, pregunté, recordando el entusiasmo de Rafael por incluir el trabajo de Isabel en su exposición. Mateo meditó su respuesta, tamborileando los dedos sobre la mesa. No necesariamente. Los hijos no siempre cargan con las rivalidades de los padres, pero sería prudente averiguar más sobre sus intenciones antes de entregar las piezas de Isabel. Cuando nos despedimos, el sol estaba alto en el cielo y la temperatura había subido considerablemente. Mateo insistió en acompañarme hasta la parada del tranvía, moviéndose con sorprendente agilidad a pesar de su bastón. Volveré a Uruguay la próxima semana, dijo mientras esperábamos. Pero antes, me gustaría visitar la Casa de las Conchas, si me lo permites. Por Ernesto. Por supuesto, respondí. ¿Te parece bien mañana por la tarde? Asintió, visiblemente emocionado. Una última cosa, añadió, justo cuando el tranvía se acercaba. No le he contado todo sobre la rivalidad entre los Moreno y los Medina. Hay algo que deberías saber antes de confiar tus piezas a Rafael. El tranvía se detuvo frente a nosotros, abriendo sus puertas con un siseo. Ven a la Casa de las Conchas mañana a las 5, dije, subiendo al vehículo. Hablaremos con tranquilidad. Durante el trayecto de vuelta, hojeé el cuaderno de mi abuelo. Estaba lleno de dibujos técnicos, fórmulas químicas para esmaltes y notas sobre temperaturas de cocción. En una página encontré un pequeño apunte personal. He soñado con I otra vez. Estábamos en el taller, trabajando juntos como antes. En el sueño, nuestras manos se rozaban sobre la arcilla y ella me decía, algún día, la sangre volverá al barro. Me desperté llorando. La fecha de aquella entrada era del 3 de febrero de 1993, el día en que yo cumplía 15 años. Al llegar a mi apartamento, coloqué la pequeña sirena de cerámica junto a las piezas que había estado creando. El contraste era evidente. Mis trabajos aún torpes y principiantes, frente a la refinada técnica de mi abuelo. Y sin embargo, había algo en común, una esencia que trascendía la habilidad técnica. Pensé en Rafael y en la advertencia de Mateo. ¿Debía cancelar mi participación en la exposición o enfrentar cualquier antigua rivalidad y dar a conocer el trabajo de Isabel? Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Dolores. Han venido a la casa preguntando por las piezas de Isabel. Un hombre que dice ser tasador de arte. No me gustó su actitud. Ten cuidado, Carmen.
Un escalofrío recorrió mi espalda. Primero la advertencia de Mateo, y ahora esto. Algo estaba sucediendo, algo relacionado con el legado de Isabel que yo aún no comprendía del todo. Miré la sirena de cerámica, el último regalo que mi abuelo había creado para Isabel. La mujer entre dos aguas, la había llamado. Ahora yo me sentía exactamente así, atrapada entre dos mundos, dos historias, dos lealtades. Tomé el teléfono y marqué el número de Rafael. Era hora de averiguar exactamente qué interés tenía en las obras de Isabel Medina. Un rayo de sol atravesó la ventana del taller, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire mientras yo examinaba cuidadosamente cada una de las piezas de Isabel. Había llegado temprano a la Casa de las Conchas, antes de la visita programada con Mateo, decidida a entender mejor el legado artístico de mi abuela. En las estanterías descansaban jarrones, platos, azulejos y figuras, cada pieza con su propia historia. Las tomaba una a una, admirando la precisión de los trazos, la viveza de los colores que habían sobrevivido al paso del tiempo. Bajo una mesa, encontré una caja de madera que no había visto antes. Al abrirla, descubrí docenas de pequeños cuadernos con anotaciones técnicas, similares al de mi abuelo, pero mucho más detallados. Uno en particular llamó mi atención. A diferencia de los demás, tenía las tapas de cuero rojo y un título grabado: Fórmulas Medina, confidencial. Lo abrí con cuidado, descubriendo páginas y páginas de fórmulas químicas, proporciones exactas y temperaturas precisas. «Ahí está», dijo una voz desde la puerta sobresaltándome. Me giré para encontrarme con Dolores, que me observaba con una mezcla de nostalgia y preocupación. «¿Sabías que existía este cuaderno?», pregunté, mostrándoselo. Dolores se acercó, acariciando las tapas con reverencia. El libro rojo. Isabel lo mencionaba a veces, pero nunca lo vi. Decía que contenía el secreto de los azules Medina. ¿Los azules Medina? Un color específico, un azul cobalto con destellos que parecen cambiar según la luz, explicó. Era el sello distintivo de la familia durante generaciones. Ningún otro ceramista de Sevilla logró reproducirlo jamás. Pasé las páginas hasta encontrar una sección titulada Azul Medina, fórmula original. Allí, con la caligrafía meticulosa de Isabel, estaban detallados los componentes, las proporciones exactas y el proceso para obtener aquel mítico color. «Este cuaderno vale una fortuna», murmuré, comprendiendo de repente el interés que podía despertar. «Y es peligroso», añadió Dolores, sentándose en el taburete frente a mí. Durante años, otras familias de ceramistas intentaron robar la fórmula. Los Moreno ofrecieron sumas enormes por ella. ¿Los Moreno? ¿La familia de Rafael? Dolores asintió gravemente. Antonio Moreno, el padre de Rafael, estaba obsesionado con ese azul. Decía que los Medina habían robado la fórmula original a sus antepasados. Hubo pleitos, amenazas. Hizo una pausa. Y después, el incendio. ¿Qué incendio?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. En 1965, el taller principal de los Medina, donde trabajaban todos los hombres de la familia, ardió por completo. Se perdieron herramientas, moldes, hornos, todo. La policía nunca encontró pruebas, pero Isabel siempre sospechó de Antonio Moreno. El timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación. Dolores fue a abrir mientras yo guardaba apresuradamente el cuaderno rojo en mi bolso. Si lo que me contaba era cierto, no podía dejar que cayera en manos equivocadas. Mateo entró en el taller con paso lento, apoyado en su bastón. Sus ojos brillaron al recorrer el espacio, como si pudiera ver los fantasmas del pasado trabajando en aquellas mesas ahora silenciosas. «Dios mío», murmuró. «Es exactamente como Ernesto lo describía. Incluso huele igual». Los tres pasamos la siguiente hora recorriendo el taller y la casa. Mateo nos contaba anécdotas sobre mi abuelo, detalles que coincidían perfectamente con las historias en los diarios de Isabel. Parecía que, a pesar de la distancia y el silencio, sus vidas habían seguido entrelazadas por hilos invisibles. «¿Qué querías decirme sobre los Moreno?», pregunté finalmente, cuando nos sentamos a tomar un café en el patio. Mateo intercambió una mirada con Dolores antes de responder. La rivalidad entre ambas familias era más compleja de lo que parece. No se trataba solo de competencia comercial. Hizo una pausa.
Antonio Moreno estuvo enamorado de Isabel. ¿Qué? Exclamé sorprendida. Antes de que Isabel conociera a tu abuelo, Antonio la cortejaba. Según Ernesto, ella nunca le correspondió, pero él se obsesionó. Cuando Isabel eligió a un extranjero, a un uruguayo que además aprendería los secretos familiares, Antonio enloqueció. Fue él quien alertó a la familia Medina sobre los planes de fuga de Isabel y Ernesto. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. La historia se volvía más oscura y complicada con cada nueva revelación. ¿Y crees que Rafael conoce esta historia?, pregunté, pensando en su entusiasmo por incluir las obras de Isabel en su exposición. No lo sé, admitió Mateo. Pero sé que Antonio Moreno pasó el resto de su vida intentando recrear el azul Medina sin conseguirlo. Era casi una obsesión familiar. El sonido de mi teléfono nos interrumpió. Era Rafael. Carmen, ¿cómo estás? Te llamaba para confirmar si tendré el honor de incluir las piezas de Isabel Medina en la exposición. Su voz sonaba animada, profesional. Aún lo estoy considerando, respondí cautelosamente. De hecho, me gustaría hablar contigo en persona antes de tomar una decisión. Por supuesto. ¿Te parece bien mañana? Podría visitarte y ver las piezas que has seleccionado. Miré a Mateo y Dolores, que me observaban con expectación. Mejor nos encontramos en un lugar neutral, sugerí. ¿Te parece bien en el Café de la Alameda, a las 5? Acordamos el encuentro y colgué, sintiendo un hormigueo de inquietud. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Dolores. Averiguar exactamente qué busca, respondí. Y mientras tanto, poner a salvo esto. Saqué el cuaderno rojo de mi bolso, mostrándoselo a Mateo, cuyos ojos se abrieron con asombro. La fórmula del azul Medina, exclamó en un susurro reverente. Ernesto me habló de este cuaderno. Dijo que Isabel lo guardaba como su posesión más preciada, y ahora es mi responsabilidad protegerlo, afirmé con determinación. Pero antes, quiero intentar algo. Esa noche, en mi apartamento, mezclé cuidadosamente los componentes, siguiendo las instrucciones del cuaderno rojo. Algunos eran difíciles de conseguir, pero había encontrado sustitutos modernos que, según mis cálculos, deberían funcionar de manera similar. Preparé una pequeña cantidad del esmalte y la apliqué a un jarrón que había modelado días atrás. El color en crudo parecía un gris azulado sin nada especial, pero según las notas de Isabel, la magia ocurriría durante la cocción. Afortunadamente, Rafael me había permitido usar los hornos de la Facultad de Bellas Artes para mis experimentos. Programé la temperatura exacta indicada en el cuaderno y dejé mi pieza cocinándose durante toda la noche. A la mañana siguiente, casi contuve la respiración al abrir el horno. El jarrón había adquirido un color azul profundo, intenso, con destellos que parecían cambiar de turquesa a cobalto según cómo incidiera la luz. Era hipnótico, casi mágico. Había recreado con éxito el legendario azul Medina. Con el jarrón cuidadosamente envuelto en mi bolso, me dirigí al encuentro con Rafael. El Café de la Alameda estaba relativamente tranquilo a esa hora de la tarde. Lo encontré esperándome en una mesa apartada, hojeando unos documentos que guardó apresuradamente al verme llegar. «Carmen, qué alegría verte», me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Has tomado ya una decisión sobre la exposición?» «Casi», respondí, sentándome frente a él. «Pero antes, me gustaría saber exactamente por qué estás tan interesado en el trabajo de Isabel Medina». Su expresión cambió sutilmente, una tensión apenas perceptible en la comisura de sus labios. Es una artista fundamental para entender la evolución de la cerámica sevillana del siglo XX, explicó con tono académico. Su trabajo merece reconocimiento. ¿Y no tiene nada que ver con la rivalidad entre tu padre y la familia Medina? La pregunta directa lo descolocó visiblemente. Sus manos, que jugueteaban con una cucharilla, se detuvieron. «Veo que has estado investigando», dijo finalmente, su voz más fría. «Sí, hubo cierta competencia profesional entre las familias, pero eso quedó en el pasado, incluyendo la obsesión de tu padre por el azul Medina». Rafael se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Mi padre dedicó su vida a intentar recrear ese color. Se convirtió en algo enfermizo. Casi le costó la cordura», confesó con amargura. «En su lecho de muerte, me hizo prometer que completaría su trabajo,
que encontraría la fórmula que los Medina habían mantenido en secreto durante generaciones. ¿Y la exposición es parte de ese plan?, pregunté, empezando a entender sus motivaciones. La exposición es legítima, se defendió. Pero sí, esperaba que al ganarme tu confianza, eventualmente pudiera acceder a los archivos de Isabel, encontrar sus fórmulas. Su honestidad me sorprendió. Parecía realmente atormentado, atrapado entre la promesa a su padre y sus propios principios éticos. ¿Y si te dijera que ya he encontrado esa fórmula?, dije, sacando cuidadosamente el jarrón de mi bolso y colocándolo sobre la mesa. Los ojos de Rafael se abrieron de par en par al ver el color que brillaba en la superficie de mi pieza. Extendió una mano temblorosa hacia ella, sin llegar a tocarla. «El azul Medina», susurró. «Es exactamente como mi padre lo describía. Lo he recreado siguiendo las notas de Isabel», confirmé. «Y ahora tengo que decidir qué hacer con este conocimiento». Rafael me miró fijamente, una batalla interna reflejándose en sus ojos. «¿Qué quieres decir?» «Podría guardarlo para mí, mantener el secreto familiar como hicieron generaciones de Medina. Podría venderlo al mejor postor, o podría compartirlo con el mundo, permitiendo que cualquier ceramista use este color extraordinario. Mi padre ofrecería una fortuna por esa fórmula», murmuró. «No se trata de dinero», respondí, volviendo a guardar el jarrón. «Se trata de honrar un legado». Nos quedamos en silencio unos instantes, el rumor de las conversaciones a nuestro alrededor, creando un extraño contraste con la intensidad de nuestro encuentro. «¿Qué has decidido entonces?», preguntó finalmente. «Participaré en tu exposición», dije. «Mostraré el trabajo de Isabel junto a mis propias piezas inspiradas en su técnica. Y en la inauguración, revelaré la fórmula del azul Medina». «¿Revelarla?», exclamó incrédulo. «¿Por qué harías algo así?». «Porque los secretos han causado demasiado dolor en ambas familias. Isabel perdió a su amor y a su hija por proteger esas fórmulas. Tu padre perdió la cordura intentando robarlas. Es hora de romper ese círculo». Rafael parecía desconcertado, incapaz de procesar mi decisión. «Mi padre no lo entendería. No lo hago por tu padre, ni siquiera por Isabel», respondí, levantándome para marcharme. «Lo hago por mí y por las generaciones futuras de ceramistas que podrán crear belleza sin estar atrapados en rivalidades del pasado». Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, sentía como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No sabía si mi decisión era la que Isabel habría tomado, pero sentía que era la correcta para mí. Al llegar, encontré un mensaje de Dolores. «Han encontrado más diarios de Isabel en un altillo. Ven cuando puedas». El pasado seguía revelándose ante mí, capa tras capa, como la arcilla que tomaba forma entre mis manos cada vez más seguras y hábiles. Pero ahora, por primera vez desde que había encontrado aquel primer diario en la librería de Luis, sentía que estaba moldeando mi propio destino, no solo descubriendo el de mis antepasados,